Entonces estábamos nosotros, ya les acabo de compartir el archivo, ya, ¿quiénes están? Ya. Tenían ustedes estos datos, ¿no es cierto? Ya vimos dónde obtener ciertos valores anteriormente. Ya por si no se acuerdan, estábamos revisando y estábamos trabajando conjuntamente con la diapositiva del ingeniero. Un momento, por favor, ya. Ahora sí, disculpen. Ya estaba queriendo abrir la diapositiva del ingeniero. ¿Me pudiesen confirmar si ha cambiado algo el avance del ingeniero? O sea, si las diapositivas que vamos a ver o estuvimos viendo son las mismas que las que ustedes tienen. O sea, estas de acá. Y si no me pudiesen confirmar si ha variado en algo, si son la misma, o sea, si la diapositiva que le mandó el ingeniero a ustedes, yo creo que no ha variado, yo debería estar ahí según esto. Ya, en su diapositiva ustedes revisan, ya, y vamos a ver si son las mismas o no son las mismas diapositivas, si ha modificado algo el ingeniero, si ha añadido, si ha quitado algo. ¿Dónde está? Fracturamiento hidráulico. No, control de arena no. Fracturamiento hidráulico. Ya, se van a la parte de fracturamiento hidráulico. Y si son las 80 diapositivas y no se ha modificado nada, última modificación 26 de mayo se ha modificado esto. Vamos a ver que aumentó el ingeniero. No, siguen siendo las mismas diapositivas. ¿Ya? Entonces algo que les decía que ustedes tienen que acordarse es esta tablita de aquí, esta de acá, que está en la parte, es la que les dice los módulos de elasticidad y la relación de Poisson, para que ustedes determinen cómo se va a comportar mecánicamente la roca. Son características mecánicas de la roca, ¿no es cierto? Otra cosa de la que le pedí que se acuerden era de el método, cuándo se tiene que utilizar uno o cuándo se utiliza el otro, ¿ya? El KGD, ahí le dice, ¿no? Cuando el ancho de la fractura, cuando la altura de la fractura es mayor a la longitud de la fractura, y el PKN es cuando la longitud es mayor que la altura. Entonces ustedes tienen que considerar eso en el momento que el ingeniero le dé su examen. El anterior semestre el ingeniero les cambió el valor de la longitud de la fractura, le dio una altura de la fractura mayor, una altura de la fractura
ustedes tenían ahí, según su criterio, trabajar con el modelo X. En este caso lo mismo, ¿ya? Para este problema que ustedes tienen aquí resuelto, de igual manera, si ustedes revisan, si ustedes ya han procedido, ¿no es cierto?, a seleccionar apuntalantes, seleccionar fluido de fracturamiento y a realizar los cálculos que ya vimos anteriormente, o bueno, que estuvimos viendo la semana pasada, ¿ya? Aquí les está diciendo que apliquen el método KGD, ¿no es cierto? Entonces el método KGD le dice que es cuando la longitud de la fractura es mayor a la altura de la fractura. Entonces ustedes en base a eso tenían que proceder, ¿no es cierto?, a realizar los cálculos necesarios para poder modelar la fractura, ¿ya? Seleccionaron el fluido de fracturamiento, seleccionan el apuntalante, y con eso ustedes tienen que, ya una vez teniendo eso, tienen ustedes que determinar la máxima presión permisible. Para ese archivo que les mandé, bueno, aquí sí sale, no sé, he revisado algunas cositas y en este sí está bien, en el otro he cometido algunos errores, ¿ya? Entonces, en este archivo de acá, que es el que ustedes tienen con el ingeniero, la presión de inyección que tienen sale muy aproximado. Miren, a mí me sale 10.356 y en el archivo que tienen con el ingeniero 10.361. No obstante, ustedes tienen que hacerse un Excel aparte, ¿ya? Este solamente es como muestra para que ustedes puedan realizar y obtener sus cálculos. Esta parte ya es mecánica, ¿no es cierto? El cálculo de todas estas propiedades mecánicas: el estrés vertical efectivo, el estrés horizontal efectivo, el estrés horizontal mínimo, el estrés horizontal máximo, ¿ya? Estos parámetros o estos cálculos que van a realizar, que van a obtener, algo mecánico, porque va a depender de los datos que ustedes tengan, ¿no es cierto? Y más que todo de cómo ustedes avancen en el problema, ¿ya? Con respecto a esta parte de aquí, que es el cálculo de estos parámetros, los estrés, la caída de presión en la tubería y la caída de presión a través de, o sea, la caída de presión a través del, debido al estrés tectónico, ¿ustedes tienen alguna consulta que hacer o alguna duda con respecto a esto? Yo me imagino que lo han estado viendo con el ingeniero, ¿no es cierto? ¿O todavía no? Ustedes me confirman, ustedes me dirán. ¿Ya han entrado al ejercicio con el ingeniero o todavía? Chicos, fíjense que aquí no sé, digamos, ahí tendría que revisar muchas cosas, pero en este caso, al ver esto, me sale un estrés horizontal mínimo de 3034, y el que tienen ustedes con el ingeniero en su diapositiva, no sé si lo ha cambiado, pero eso les decía, si ha modificado algún valor o algo, ya, para que ustedes puedan en base a eso aplicar su examen, ¿no? Que es lo importante, bueno, que ustedes aprendan lógicamente, ya. Entonces ustedes tienen que considerar, comparar varios archivos que ustedes van a tener en el Classroom. Revisen siempre todo lo que les manda el ingeniero, porque puede que los tumbe con eso, como en el anterior parcial, ¿ya? El valor que le da aquí en este archivo, que no sé si lo ha actualizado o no, vamos a ver si cambia o no cambia. ¿Qué le cambió aquí? No, siguen siendo los mismos valores, parece. Ven, aquí ya cambió ya. ¿Ven? Esto es pues lo que ustedes tenían que considerar. Ya, ahora sí sale. Ya, ahora sí sale los valores que tenemos. En este archivo de aquí ya tienen ahí los valores correctos, ¿no? Que ya se actualizó. Ya, entonces ustedes tienen que tener este valor, tienen que considerar
conseguir los resultados haciéndose un buen Excel, ¿ya? Tienen que calcular el estrés horizontal mínimo para que en base a eso ustedes determinen la orientación de la fractura. Ese es el porqué, de el cálculo del estrés horizontal mínimo. ¿Qué le dice la teoría? Que la fractura se va a propagar perpendicular al estrés horizontal mínimo, ¿de cierto? Entonces ustedes requieren hacer ese cálculo del estrés horizontal mínimo, ¿ok? Ahora, teniendo ustedes esa consideración, ¿ya? Teniendo ustedes esa consideración, ya revisando sus cálculos, ¿de verdad? Ustedes ya tienen su estrés horizontal mínimo, ya seleccionaron, y con ese estrés horizontal mínimo, ¿ya? Algo que se me pasó es que una vez ustedes seleccionan el fluido de fracturamiento con los cálculos del estrés horizontal mínimo que acaban de ver aquí, ¿ya? Con ese cálculo de estrés horizontal mínimo ustedes van a obtener dos valores: uno, el estrés horizontal mínimo, y otro, el valor de la presión de inyección desde superficie, ¿ya? Entonces ustedes de aquí, de todo este mapa de cálculos que van a realizar, tienen que obtener dos valores principales, dos resultados que son los importantes: el estrés horizontal mínimo, ¿ok? Y la presión máxima permisible de superficie, o la máxima presión de inyección, como ustedes quieran llamarlo, son parámetros de seguridad, ¿ok? Ahora, una vez ustedes tienen eso, recién con el estrés horizontal mínimo proceden a seleccionar el apuntalante, porque el apuntalante va a servirles a ustedes para que resista todo el peso que va a estar por encima de la fractura y para que ésta se mantenga abierta, ¿ya? Si ustedes revisan sus valores, sus datos que les va a brindar el ingeniero en su examen, o en algún problema que ustedes alcanzan a tener, un dato importante es la permeabilidad de ese apuntalante. Ese apuntalante que va a ser posicionado en la fractura siempre debe tener una permeabilidad alta. Por ejemplo, en este caso de aquí, nosotros vemos que la permeabilidad de la fractura es dependiente de la permeabilidad de el apuntalante que está siendo inyectado. Entonces ustedes tienen que tener un apuntalante o un propante que resista los esfuerzos, que sea ligero, que sea de alta resistencia, ¿ya? Y que tenga alta permeabilidad. Entonces, basándose ustedes en la permeabilidad de la fractura, en la permeabilidad que tiene el apuntalante, ustedes obtienen este valor de la permeabilidad de la fractura. Ustedes con ese valor de la permeabilidad de la fractura tienen que realizar otros cálculos y tienen que evaluar otros valores, de manera tal que ustedes, si siguen evaluando, ese estrés horizontal mínimo les sirve para seleccionar el tipo de apuntalante o material propante que se va a quedar en la garganta poral, resistiendo o permitiendo que los fluidos fluyan a través de esos materiales del apuntalante, y también tiene que resistir esos esfuerzos que van a estar por encima de él, en este caso el apuntalante, ¿ya? Estamos hablando de eso. Entonces, una de esas sería uno de los motivos sería eso, ¿no? Que resista y que permita el flujo, ¿ya? Ahora, la selección del apuntalante, aquí les está dando un mapa en el cual ustedes seleccionan el tipo de apuntalante dependiendo de ese estrés horizontal mínimo. Aquí fue arena y ustedes simplemente tienen que seguir el mapa, ¿ya? Entonces, ¿alguna consulta con respecto a este mapa que tienen acá, jóvenes? ¿Alguna duda, consulta o algún detalle que quieran comentar? También es válido, ¿ya? Es para que sea interactiva la ayudantía, ¿ya? No hay duda con respecto a esto, ¿no? Que acabamos de ver. Bien, sigamos revisando entonces, ¿ok? Entonces, una vez ustedes, al tener el apuntalante a seleccionar, ¿ya? Necesitan conocer cuál va a ser el ancho del apuntalante que van a utilizar, y eso también va a estar en función del modelo de propagación de la fractura. Si ustedes se fijan en
archivo ustedes conocen, o bueno, tienen el valor o el modelo de la fractura, que va a depender en este caso de estos dos valorcitos que ustedes vayan a tener aquí en sus datos. Aquí, ¿dónde está? Aquí. Si ustedes alcanzan a ver estas consideraciones de diseño, el ingeniero no les va a dar ambas. Aquí está planteado con ambos valores, con ambas consideraciones, tanto la longitud de la fractura como la altura de la fractura. Esto va a depender, o la selección de la longitud o la altura de la fractura va a depender de dos cosas, ¿ok? Del modelo de propagación de la fractura y de la economía del proyecto, es decir, de la evaluación económica del flujo de caja que ustedes vayan a tener. Entonces, ustedes al considerar ciertas dimensiones de longitud y altura de la fractura, ustedes deben evaluar también cómo se va a comportar económicamente la inversión que realizaron en la fractura con respecto a la ganancia que ustedes vayan a tener en el futuro. ¿Ok? Entonces, esto es algo que podría variar de examen a examen, ¿ya? Por eso el ingeniero se fija de que no copien, que ustedes evalúen y tengan criterio con respecto a las consideraciones de diseño que ustedes vayan a tener. ¿Ok? Entonces, ustedes considerando en este caso, para este problema, una longitud de fractura de 1000 pies y una altura de la fractura de 35 pies también, ¿ya? Ustedes deben realizar el cálculo del modelo, o tienen que, realizar o decidir qué modelo de propagación o con qué modelo de propagación van a trabajar o van a ocupar, ¿ya? Entonces, ustedes con esa consideración deben decidir si van a trabajar con el modelo KGD o con el modelo PKN, ¿ya? Yo creo que esto lo van a ver después con el dinero, pero la importancia de esto es conocer el volumen de la fractura, cuánto de volumen del fluido que está siendo inyectado al pozo, cuánto del fluido que está siendo inyectado al pozo va a formar parte del volumen de la fractura. ¿Ok? Entonces, ustedes con esa consideración deben evaluar y deben tomar ciertas consideraciones para dimensionar la fractura. Muy bien. Para este modelo que es el KGD, ¿ya? Es muy importante que se acuerden de esto siempre. ¿Dónde está? De esto de aquí arriba. Respecto al modelo de propagación de la fractura. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ya? Que el KGD es cuando la longitud de la fractura es mucho mayor a la altura de la fractura, ¿ya? Y el PKN es cuando la altura de la fractura, si ustedes se fijan acá, es mucho mayor que la longitud de la fractura. Esto depende, lógicamente, de la orientación del pozo, ¿no es verdad? Ustedes deben tomar el criterio de la orientación del pozo o de la trayectoria del pozo para conocer qué les conviene más, y también los espesores del pozo, porque de la zona productora, no del pozo, ¿ya? Deben considerar todo eso. Entonces, si ustedes se van a revisar el libro que tienen ya colgado en el Classroom, en este libro les da las consideraciones que les estaba dando a conocer la semana pasada, que por algún motivo se me cortó esto, ¿ya? Entonces, algo que ustedes deben considerar es el comportamiento de la fractura en función de las dimensiones que ustedes vayan a considerar o la geometría que consideren, ¿ya? Hay algo que le dice aquí, ¿no? El modelo KGD es cuando ustedes tienen cuando no está bien. Hay un punto importante que les explica acá, ¿ya? El modelo asume que el ancho de la fractura en alguna distancia del pozo es independiente de la posición vertical
y es razonable, ¿qué dice? Donde es razonable realizar una aproximación del ancho de la fractura y es mucho mayor que la longitud de la fractura, perdón, que el ancho de la que la altura de la de ancho, ¿no? Que el ancho de la fractura es mucho más grande que la longitud de la mucho más grande que la longitud de la fractura. Y aquí ustedes en el modelo PKN ya les está diciendo también que cuando ustedes consideren el PKN, esta solución del PKN o el modelo o si ustedes seleccionan PKN para trabajar este modelo, le dice que es válida solamente si la longitud de la fractura es por lo menos 3 veces más grande que la altura, ¿no es cierto? O es por lo menos 3 veces más que la altura, ¿ya? Entonces ustedes tienen que considerar también eso al momento de seleccionar su modelo de propagación o la geometría de su fractura, ¿ya? Aquí tiene las consideraciones que la roca en la que se está propagando la fractura se asume que la fractura tiene que ser continua, tiene que ser homogénea, isotrópica, lineal, elástica, y ustedes lo traducen esto. Mi inglés no es muy bueno, ¿ya? Se me van muchas palabras. Entonces, esto es algo importante, ¿ya? Esto es algo que tengo que resaltar con ustedes. Sí, dime, por favor. Mande. Disculpe, la está grabando la clase, creo que su audio no creo que no está grabando. Está grabándose todo. Ya, perfecto. Gracias. Ok. Ya. Entonces ustedes deben tener esas consideraciones al momento de seleccionar cualquier modelo. ¿Ok? Cualquiera de esos dos modelos. Revisen este archivo, ya. Es muy importante que ustedes lo tengan en consideración con respecto a los cálculos que vayan a realizar. Sí, dime por favor. Hola. Ya. Bien, entonces ustedes tienen que tomar esas consideraciones al momento de tener, digamos, o dimensionar la fractura, el fracturamiento hidráulico. ¿Ok? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Por favor, háganla ahora, antes de que pasemos al siguiente punto o al siguiente paso. En este momento nosotros estamos decidiendo qué modelo vamos a utilizar en función de las consideraciones de diseño, ¿ya? Y ustedes deben evaluar eso en función del valor que les dé el ingeniero en este puntito de acá, ¿ya? Si les da de dato la altura o la longitud de la fractura, ustedes deben considerar el modelo que van a utilizar para propagar la fractura. En este caso ustedes tienen el modelo, el KGD, ¿ya? Entonces tienen ustedes que la longitud de la fractura es mucho mayor que la altura de la fractura, ¿no es cierto? Perdón, que la altura de la fractura es mucho mayor que el área de la fractura. ¿Ok? Entonces ustedes, al considerar eso, tienen que evaluar, ¿ya? Tienen que evaluar la longitud de la fractura. Para este caso, ustedes deben considerar los parámetros que les está indicando la correlación. El caudal es un valor constante que les va a dar el ingeniero en su examen, ¿ya? Se lo va a dar a ustedes en su examen y lo van a tener ahí, ¿ya? Otro valor que ustedes tienen que considerar es la viscosidad del fluido, ¿ya? La viscosidad del fluido que están utilizando. Entonces, esa viscosidad del fluido que ustedes van a utilizar se la tiene que dar también de datos, porque son datos de laboratorio. Ustedes no la pueden calcular así de sencillo como lo hacen con el petróleo, con el gas, que existen correlaciones para esos fluidos, ¿no es cierto? En este caso son valores que salen del laboratorio. Claro que debe existir una tabla que les tabule eso, pero tienen que pedirlo de datos, ¿ya? Entonces, considerando eso, ustedes evalúan. Y esto es muy importante que ustedes lo consideren.
elasticidad o el módulo de Young y la relación de Poisson para conocer el módulo de corte, ¿ya? Entonces ese módulo de corte para ustedes vendría a ser lo que les indica, ¿no?, cómo se va a comportar la fractura, cómo se va a propagar en función de las capacidades o de las propiedades mecánicas que tenga la formación, ¿ya? Y están relacionadas en función de esta formulita de acá, ¿ok? Entonces ustedes evalúan ese módulo de corte, donde va a depender del dato que ustedes tengan en su examen o en el problema que alcancen a tener. Esto de aquí, ¿dónde está? Perdón. ¿Ya? La relación de Poisson o el módulo de Young son valores que les permiten a ustedes determinar, o se puede determinar de esta tabla de aquí, ¿ya? De esta tablita que está aquí está, ¿ya? Es muy importante que ustedes consideren eso. Puede que no se los dé el ingeniero en su examen, eso también puede ser otra consideración que ustedes deben analizar. Puede que el ingeniero les diga la litología, es decir, si es arena suave, arenisca medianamente consolidada o arenisca altamente consolidada o dura, ¿no es cierto? O puede ser también un material calcáreo, carbón, que esto ya le había contado a ustedes que en una conferencia Chile está produciendo de sus reservorios quemados, de sus reservorios donde se ha cocinado todo el hidrocarburo, y la arcilla que vendrían a ser, digamos, al tener baja permeabilidad de esto, serían para realizar fracturamientos hidráulicos o fracking o recuperación de hidrocarburos no convencionales, ¿no es cierto? Entonces ustedes, dependiendo de lo que el ingeniero les diga de la litología, ustedes proceden a tomar valores, ¿ya? En este caso ustedes ya lo tienen acá, ¿ok? Entonces no tendrían ustedes problema, ¿no es cierto?, en seleccionar el valor de módulo de la relación de Poisson y el módulo de Young, ¿ok? O el módulo de elasticidad, ¿ya? Entonces hacen su cálculo ustedes, ¿ya? Hacen su cálculo de ancho de la fractura, porque lo estamos haciendo en este caso para KGD, ¿no es cierto? Es lo que nos está pidiendo en este problema, ¿ya? Nos pide que lo realicemos mediante el modelo KGD. Entonces ustedes en el Excel están para ambos casos, ¿ya? Este que es el de PKN, perdón, el de KGD, y este otro acá es el de PKN. Entonces ustedes lo relacionan como lo vean mejor, ¿ok? Ustedes toman sus consideraciones para ese valor, ¿vale? Entonces ustedes tienen ahí para seleccionar el modelo, ustedes cambian los valores, ¿ya? Muchas veces se me acaba de colgar, oh, changos, ahí está, ya, ahí está, disculpen, ¿ya? Ustedes consideran eso para seleccionar, ¿ya? Este es PKN, perdón, este es KGD y este es PKN. Entonces se obtiene realizando los cálculos correspondientes y utilizando los valores, ¿ya? Obtienen el ancho promedio de la fractura. Con ese ancho promedio, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a realizar el cálculo del ancho de la fractura, ¿ya? El ancho de la fractura, ¿ok? Una vez ustedes tienen el ancho de la fractura, ustedes deben calcular el tamaño del tratamiento y también en base a eso va a estar la función tiempo, es decir, que el tratamiento de fracturamiento hidráulico o el trabajo de estimulación que van a realizar también va a depender del tiempo. Entonces ustedes tienen que proceder a realizar un procedimiento iterativo en el cual tienen que obtener un valor estabilizado de tiempo, ¿ya? Es decir, lo siguiente, ya hemos calculado PKN, hemos calculado KGD, y ¿qué es lo que hacen ustedes? Ustedes aquí tienen, ¿ya? Tienen que realizar un procedimiento iterativo con estas variables: el volumen de inyección, el volumen de la fractura,
la eficiencia de la fractura, este valor KL, que es un valor iterativo, y el volumen de fractura, ¿ya? Perdón, este Likov sería el volumen de apertura de la fractura, ¿ya? Ahora, este volumen de Likov no es solamente la apertura de la fractura, sino que también toma consideraciones del fluido que se te va a posiblemente escurrir debido a las condiciones que tiene tanto el reservorio como el fluido. No sé si me dejo entender. ¿Ya? Les comentaba, ¿no?, la semana pasada que ustedes tienen un coeficiente de fluido que el ingeniero se lo plasma en la diapositiva, que está acá atrás, ¿ya? Está aquí arriba. Existe un método de cálculo para eso. No es que ustedes vayan a tenerlo simplemente así de sencillo. Ustedes lo tienen que calcular y el ingeniero les dice, digamos, que el valor de CL, donde estamos aquí abajito si no me equivoco, ese valor de CL, este de acá, ¿ya? Este valor de aquí, este coeficiente de Likov va a depender de las consideraciones del fluido, tanto como de la formación, ¿ya? Y se obtiene a partir de... Hay un archivo que no está subido, pero no es necesario que ustedes lo tengan, ¿ya? Les permite a ustedes calcular este valor de C. Se puede obtener. Si alguien quiere ese archivo, me habla solamente y yo les paso ahí un link, ya, para que ustedes puedan revisar cómo es que obtiene ese valor del coeficiente de Likov, ¿ok? O de la apertura de fractura, dependiendo de la prueba, ¿no es cierto? Bien, entonces con esa consideración y con esos valores, ustedes proceden a realizar lo siguiente, ¿no es cierto? Ustedes tienen primero que calcular un volumen de inyección o un volumen del fluido inyectado. Eso va a estar en función de dos variables, el caudal y el tiempo, ¿ya? Si ustedes alcanzan a ver aquí el volumen inyectado, o sea, el volumen inyectado, ¿ya?, a la fractura, ¿dónde está? Disculpen. El volumen inyectado a la fractura, ¿ya?, tiene que ser igual al volumen de la fractura más el volumen de Likov, ¿ok? O el volumen de la apertura de la fractura. ¿Dónde está? Un ratito, permítanme, ¿ya? Ahí está. Esto es un balance de materiales, ¿ya? Tiene que estabilizarse. Este volumen inyectado tiene que ser igual al volumen de la fractura, ¿ya?, más el volumen de Likov, ¿ok? Entonces, ustedes al considerar eso, ustedes al tomar en cuenta ambos volúmenes obtenidos mediante estas correlaciones, ya, el volumen de la fractura es igual al ancho de la fractura, al área de la fractura, perdón, por el ancho de la fractura, ya. El área de la fractura, como ustedes lo tienen aquí explicado, es igual a 2 veces la longitud de la fractura por la altura de la fractura, ¿ya?, dependiendo de sus consideraciones de diseño, ¿ok? Es decir, va a depender de esos dos valores que ustedes tienen aquí, ¿ya?, de estos valores que ustedes tienen acá, ¿ok? Entonces, ustedes al calcular el área, ustedes al calcular su área, donde está el área de la fractura, ¿ya?, lo tienen en pies cuadrados, ¿no es cierto? La altura está en pies, la longitud de la fractura está en pies, su área tiene que estar en pies cuadrados. El área de la fractura la multiplica por 2, ¿por qué? Porque si ustedes realizan fracturamiento hidráulico, ¿dónde está? El fracturamiento hidráulico a ustedes les permite incrementar el área de contacto del pozo, ¿no es cierto? Si ustedes inicialmente tenían su reservorio de esta manera, su pozo, perdón, su área de contacto de esta manera con el pozo, es decir, esto solamente representa el wellbore, ¿no es cierto? Y ustedes al realizar su fracturamiento hidráulico consideran la longitud de la fractura a ambos lados,
¿ya? Esta correlación que ustedes tienen acá para calcular mediante el ancho de la fractura mediante PKN o KGD está considerando todas las variables geométricas, y este 0.29 es un factor de conversión de todos los valores asumidos o datos que ustedes tienen que hacer cálculos de conversión de unidades, ¿ya? Es decir, para caudal ustedes ocupan un factor de conversión, para viscosidad factor de conversión, es decir, ustedes ya conocen eso, es un factor de conversión para las unidades de campo correspondientes, ¿ya? Entonces, si ustedes inicialmente tenían su fractura de su pozo antes de la fractura hidráulica de esta manera, su área de contacto solamente era la circunferencia, ¿no es cierto? El perímetro de la circunferencia. Ustedes, al realizar el fracturamiento hidráulico, lo que están haciendo es incrementar esa área de contacto mediante la propagación de la fractura, que va a tener un tiempo de tratamiento en función de las características o la mecánica que tiene la roca. Entonces ya no solamente ustedes consideran el pozo, sino que también están considerando la fractura generada a ambos lados. Es por eso que aquí en su fórmula está diciendo 2 veces la longitud de la fractura por el área de por la altura de la fractura, de manera tal que ustedes, para obtener el volumen, ustedes saben que volumen es área por longitud, ¿no es cierto? Entonces aquí está simplemente utilizando eso, el área por el ancho de la fractura, ¿ya? Entonces ustedes, al tener el volumen de la fractura, ustedes al calcular su volumen de la fractura, ¿ya?, están solamente representando el volumen que se está quedando en la fractura, o sea, el apuntalante más el fluido de transporte de ese apuntalante. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos considerando las pérdidas, el fluido que se está yendo a la formación, y este volumen de leak off es lo que representa eso, ¿ya? Esa es la representación de ese volumen que se está perdiendo o que está interactuando tanto con la formación, en mojar la formación, las paredes de pozo y todo eso, las paredes de la fractura y todo eso, ¿ya? Entonces eso representaría ese volumen de leak off, donde este volumen de leak off está en función de estas variables, ¿ya? KL, que es el valor iterativo, ¿ya? CL, que es el valor de esto que les estaba mencionando acá. ¿Dónde está? CL es esto de acá, ¿ya? Esto de aquí, 0.02, ¿ok? Y ¿dónde está? KL, que es el valor iterativo, el área de la fractura, ¿no es cierto?, que ya vimos cómo se calcula, y RP, que RP para ti sería la relación que existe entre el espesor que estás considerando para tu fractura y la altura de la fractura, ¿ya? O sea, el espesor de la formación, en otras palabras, con respecto a la altura de la fractura, ¿no es cierto? Y ustedes no se van a confundir, simplemente pasa lo siguiente, ¿ya? Lo que pasa es que cuando ustedes realizan su fractura, ¿ya?, ustedes inicialmente tienen su pocito de esta manera, ¿no es cierto? No soy muy bueno para hacer esto, ¿ya? Ustedes tienen su pozo y tienen su formación productora, ¿no es cierto? Su espesor neto, ¿no es verdad? Su espesor neto productivo, o bueno, su espesor neto nomás, no es su espesor neto productivo, son conceptos diferentes, ¿ya? Ustedes, al tener el espesor neto de la formación y al realizar el fracturamiento hidráulico, lo que hace o lo que pasa es lo siguiente, que al propagarse la fractura, ¿ya? ¿Dónde está? Al propagarse la fractura, esto va a tender a irse un poco más arriba, o perdón, ¿dónde está? Esto va a tender a subir por encima del espesor de la formación, ¿ya? Se va a propagar de manera tal que generalmente la altura o ese espesor de la fractura es un poco mayor que el espesor de la formación, ¿ya? De manera tal que ustedes generalmente van a tener un valor mayor. Por ejemplo, aquí, ¿ya?, estás considerando vos una altura de la fractura, ¿no es cierto?, dependiendo de lo siguiente, ¿ya?, dependiendo del espesor de la formación. ¿Dónde está? Está por aquí. Mira que aquí te está diciendo que la altura de la formación o el espesor de la formación, ¿ya?, de la formación productora,
es menor que la altura de la fractura. Entonces ustedes no se compliquen diciendo por qué es mayor o por qué es menor. ¿Ya? Esa es una de sus características de este trabajo que ustedes están realizando. ¿Ok? Entonces, una vez considerando eso ustedes, ¿ya? Simplemente tienen que proceder a realizar sus cálculos iterativos teniendo todas las variables, donde la variable que se va a iterar y va a cambiar cada momento en función del tiempo, si se fijan, son dos, ¿no es cierto? El volumen inyectado en función de el volumen del Likov, que también está en función del tiempo, y ese volumen del Likov está afectado por dos variables que no se conocen, que vendrían a ser el tiempo y KL, donde KL, ¿ya?, es ese valor iterativo que está en función del rendimiento de la fractura. ¿Y qué es el rendimiento de la fractura? Te dice que el rendimiento de la fractura, ¿ya?, el rendimiento de tu fractura va a ser igual al volumen de la fractura con respecto al volumen inyectado. Es decir, qué valor representa la fractura con respecto a tu volumen inyectado. Entonces, vos al tener esa consideración de rendimiento de la fractura, o eficiencia en otras palabras, no rendimiento, eficiencia, son conceptos diferentes, ¿ya? Al tener esa consideración de la eficiencia de la fractura, vos tenés que evaluar el volumen de inyección, y el volumen de inyección está en función del tiempo. Entonces van a variar muchas cosas, donde si ustedes alcanzan a ver aquí, ustedes lo podrían hacer de esta manera, ¿ya? Ustedes calculan el volumen de la inyección. Este volumen de inyectado está en pies cúbicos, ¿ok? Ojo, tienen que realizar la conversión correspondiente, porque aquí yo tengo el tiempo por el caudal. Mi caudal es 15 barriles por minuto. Mi tiempo está en minutos, ¿no es cierto? Pero mis volúmenes que estoy evaluando tienen que estar en pies cúbicos. ¿Se entiende? Entonces, esos volúmenes que yo tengo en pies cúbicos, a lo que está en barriles tengo que convertir, ¿no es cierto? Y un barril a cuántos pies cúbicos corresponde o equivale a 5.615 y tanto, ¿no es cierto? Entonces, o 5.62, como ustedes quieran, ya, pero tiene que ser un valor que tomen ustedes, ¿ok? Entonces, al realizar la conversión, van a tener ustedes este volumen inyectado en pies cúbicos. Ustedes no tienen este tiempo todavía, no lo tienen. Van a suponer que se tienen un valor inicial de 20 minutos, ¿ya? Bien, tienen un valor inicial de 20 minutos, donde nosotros sabemos que el volumen inyectado tiene que ser igual al volumen de la fractura más el volumen del Likov, ¿no es cierto? Ahora, tenemos el volumen inyectado. Ahora, vamos a calcular el volumen de la fractura. El volumen de la fractura ya vimos que está en función de lo siguiente, ¿ya? Sale esta ecuación de acá. El volumen de la fractura es igual al área de la fractura en pies cuadrados por el ancho de la fractura. Y este valor o esta fórmula que ustedes tienen acá de ancho de la fractura está en pulgadas, ¿ya? Este ancho de la fractura está en pulgadas, ¿ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer o qué corresponde a este procedimiento o a este trabajo? ¿Ya? Que ustedes tienen que realizar la conversión correspondiente de pulgadas a pies para que su volumen de la fractura esté en pies cúbicos, ¿no es cierto? Entonces, el volumen de la fractura, como ustedes lo tienen acá, es igual al área de la fractura, esto de acá, ¿no es cierto? Multiplicado por el ancho de la fractura, el ancho promedio, ¿ya? Dividido entre 12 para llevar esto que está en pulgadas a pies, ¿ok? De esa manera. ¿Se comprende, chicos? ¿Hay algo que no se entienda? Por favor pregunten, ¿ya? Si hay algo que no se entienda, por favor pregunten, ¿ok? ¿No tienen duda hasta acá? José Limbers Maribel, Víctor, ¿no tienen duda hasta ahí? Ya, no hay duda, perfecto. Entonces, una vez tienen eso ustedes ya determinado, ¿no es cierto? El volumen de la fractura, tenemos que calcular la eficiencia de la fractura,
La eficiencia de la fractura es ese volumen inyectado, ¿no es cierto? Perdón, el volumen de la fractura con respecto al volumen inyectado. Ahora aquí es donde entra de ustedes el cálculo de KL, ¿ya? KL es ese valor, esa variable iterativa que ustedes tienen que hacer cambiar en función de el tiempo, ¿ya? Perdón, en función de la eficiencia, ¿ya? Y esa eficiencia está en función del tiempo, ¿no es cierto? Del tiempo que ustedes le den. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a variar cada que cambien el tiempo, va a variar este volumen inyectado, y al variar el volumen inyectado va a variar la eficiencia. Al variar la eficiencia va a variar KL, ¿no es cierto? Entonces ustedes lo toman, o sea, hacen el cálculo correspondiente, 0.5. Yo estoy ocupando aquí decimales porque no puedo meter quebrado, ¿no es cierto? A Excel tengo que meter valores numéricos, valores enteros, ¿no es cierto? Entonces, un momento ya. Hola, disculpen. Ya. Estábamos entonces evaluando esto, ¿no? Ya. Tienen que calcular la eficiencia para que varíe KL en función del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Proceden a reemplazar como corresponda, ya, utilizando la cantidad de decimales que ustedes consideren, y obtienen su valor de KL, ¿no es cierto? Una vez ustedes con ese valor de KL obtienen este volumen de Likov que estaba en función de esa variable de KL de RP, ¿no es cierto?
que es esta relación que existe entre la altura de la fractura y el espesor de la formación. ¿Ya? Obtienen eso. ¿Ok? Obtienen el volumen de Likov. Y con ese volumen de Likov, ustedes tienen que hacer la suma del volumen de la fractura más el volumen de Likov. Obtienen esto de acá. ¿Ya? Donde ustedes tienen que hacer que se iguale tanto el volumen inyectado como con el volumen, perdón, con la suma de esos dos valores, de esos dos volúmenes. ¿Ya? Entonces, se igualan, a ver si ustedes se fijan. Este de aquí es 3200, este es 1600. ¿Se igualan o no se igualan? No se igualan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer variar el tiempo. A ver, veamos en 30 cómo se comporta. ¿Se acercan o se alejan? Aquí se están acercando a 2500, 3700. A ver, veamos. 40 minutos y miren cómo ha variado. Se están acercando un poco más. La diferencia entre ambos sigue siendo muy mínima, ¿no es cierto? Aquí voy a poner otra celda más que se va a llamar esto menos esto, ¿ya? El volumen de la suma menos el volumen inyectado, ¿ya? Ya, nos estamos acercando por 750, ¿ya? A ver, veamos, ¿qué pasa con un tiempo de 50? Se está reduciendo la diferencia. Veamos con un tiempo de 55. Ah, no, ya se fue a un valor negativo, entonces vámonos a otro valor. Vámonos a 52. ¿Ya? Se están acercando. Vámonos a 53. Vámonos a 54. Ya se está haciendo más pequeño, ¿no es cierto? Entonces aquí es donde ustedes tienen que empezar a colocar decimales. A 54.1, 54.2. Ahí está. ¿Ya? O 54.3. Ya nos fuimos para atrás. Entonces 54.2, 54.21. Se está acercando más. O sea, ya están casi iguales, ¿no es cierto? De esa manera ustedes tienen que hacer que se igualen los volúmenes, ya variando el tiempo. Es de ahí que ustedes obtienen el tiempo que tienen acá. Bueno, aquí alcanza la estabilidad en 56 minutos. Alguna variable no tomé bien, algún valor pequeño, ya, pero eso es algo que ustedes tienen que evaluar. ¿Se comprende, chicos? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Aquí ya saben, ¿no? Varía el tiempo hasta que los volúmenes se igualen. ¿Ya? ¿Se entendió esto? Por favor, pregunten, ¿ya? Siempre pregunten. ¿Ok? ¿No hay duda? Limber, Víctor, Jenny, Angélica, ¿todo quedó claro? ¿Se entendió esto de acá? Disculpa, no te escuché, por favor. Sí, lo entendí. Muy bien. Hay que jugar con el tiempo. Exactamente. Ya, entonces, ya con ese tiempo obtenido, ¿ok? ¿Qué hacen ustedes? Ustedes tienen que proceder a calcular el ancho y el volumen de la apuntalante, ya, donde ustedes van simplemente siguiendo procedimiento. Aquí tienen ustedes un ejercicio en este libro, ya, en esta parte de acá más abajito. Ok, tenemos que terminar ahora sí o sí, porque si no, no terminamos, ya. Tenemos que calcular el ancho del apuntalante y el volumen de apuntalante que va a ingresar al pozo, ¿ya? Ese volumen y ese ancho de apuntalante va a depender de distintas variables, entre ellas el volumen de la fractura y el volumen inyectado, ¿ya? Ahora, ustedes tienen aquí un procedimiento de cálculo, ¿ya? Vamos a seguir ustedes van también a seguir este procedimiento de cálculo, ¿ok? Van a revisar en su libro este ejercicio que tienen acá, ¿ok? Este Excel que les mandé es el que les permite también realizar ese ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa para este problema? ¿O qué pasa con este problema? Si ustedes se fijan, tenemos que primero calcular el volumen de pad,
el pad es el volumen del fluido que está ingresando al pozo y luego a la fractura con el apuntalante. Ese apuntalante está en el fluido o en el pad, como se llama ahí, ¿no es cierto?, con cierta concentración, ¿ya? Esa concentración de apuntalante que ustedes tienen aquí, ¿dónde está? En esta parte de acá, aquí le dice, ¿no?, concentración de finos o concentración de apuntalantes, le dice que tienen que alcanzar, esa es la concentración final, ¿ya?, que tienen que alcanzar con el apuntalante, que él le dice que es de 3 libras por galón, ¿ya? Existen diferentes maneras de hacer este cálculo de celda de fracturamiento hidráulico, se le llama también, o la celda de fracturamiento hidráulico, celda de bombeo de apuntalantes, perdón, ¿ya? Donde existen métodos que ustedes, bueno, para los que ya son repitentes con el ingeniero Cuellar, se obtienen de una tabla, se obtienen calculando, ¿no es cierto? Y aquí también existe un método que les permite hacer lo mismo, pero de otra manera, ¿ya? De manera tal que ustedes tienen que llegar a una concentración de apuntalante en la fractura de 3 libras por galón. ¿Ya eso qué quiere decir? Que existen 3 libras de apuntalante por cada galón de fluido que conforma el pad, ¿ya? Entonces ustedes deben inyectar hasta obtener esa concentración. ¿Cómo obtienen eso? Ese volumen de pad por el tiempo de pad. ¿Cómo lo obtienen? De la siguiente manera. Fíjense que este volumen de pad está en función de el tiempo que obtuvimos estabilizado aquí, ¿ya?, el que ustedes obtuvieron al estabilizar, ¿ok? Y este valor de epsilon. Epsilon para ustedes es lo siguiente, ¿ya? Epsilon le dice que es como una relación de los rendimientos, de las eficiencias, ¿ya? Esto de aquí, donde ustedes lo calculan en función de la eficiencia de la fractura. ¿Eso qué quiere decir? Que epsilon es lo primero que calculan en función de la eficiencia, ¿ya? Donde la eficiencia de la fractura le dice que es de 0.39. Entonces ustedes hacen su relación correspondiente y calculan el volumen de pad. Ahora, este volumen de pad tiene que estar en galones, ¿ok? Tiene que estar en galones. Entonces, simplemente al caudal de inyección, a este caudal de inyección de 15 barriles por minuto, ¿ya? Y a este tiempo, ¿no es cierto?, calculan el caudal por el tiempo, obtienen volumen y lo elevan a este valor de epsilon. Y este 42 de aquí está simplemente para convertir de barriles a galones, ¿ok? No hay preguntas hasta ahí, ¿no? Bien, una vez ustedes obtienen el volumen de pad o del fluido pad, ya que es el que se encarga de transportar el apuntalante a la fractura, tienen que obtener el tiempo de pad. ¿Cómo obtienen eso? En función también del volumen, ¿ya?, y el caudal de inyección. Es decir, para obtener este tiempo de pad simplemente tienen que dividir volumen con respecto a tiempo, ¿no es cierto? Perdón, volumen con respecto a caudal, ¿ya? Tienen ustedes que hacer ese cálculo de tiempo en función de esa relación. Entonces, este volumen de acá, este volumen de pad está en galones, ¿no es cierto? Y yo tengo mi caudal de inyección en barriles. Entonces, simplemente para llevar de barriles a galones, ¿no es cierto?, multiplico el caudal por 42. Es por eso que está ahí, ¿ok? Entonces, de esa manera ustedes o trabajan como está acá, ¿no? Aquí simplemente lo divide el volumen entre 42 para llevarlo a barriles y lo divide con respecto al caudal, como ustedes prefieran, ¿ya? Esto lo tienen que hacer ustedes en un Excel aparte, ¿ya? Ninguno de ustedes debe tener el mismo trabajo. El ingeniero se va a dar cuenta y se van a tirar los dos. Entonces es preferible que se estén haciendo un nuevo Excel, ¿ok? Bien, entonces ustedes al tener el tiempo de pad o el tiempo de inyección del fluido de transporte con apuntalante, ustedes tienen que tener el siguiente cálculo, tienen que realizar el siguiente cálculo. Esta es la concentración requerida de apuntalante, ¿ya? Aquí, si ustedes se fijan, primero calcula epsilon, luego calcula el volumen de pad, ¿no es cierto?
¿ya? Y luego en este archivo mismo, ¿dónde está? En este archivo mismo le dice que tomará 17 minutos para bombear el volumen de pad y con el volumen con un caudal de inyección de 40 barriles por minuto, ¿ya? Entonces para este problema, ¿ya? Para este trabajo que ustedes tienen en este libro, ¿ok? Entonces en función de eso ustedes obtienen este tiempo de acá. Ahora tienen que tener este volumen de CP es para ustedes la mezcla, el programa de inyección de apuntalante, pero antes de poder trabajar con esto necesitamos conocer el peso de apuntalante o del propante requerido, ¿ya? O sea, cuánto es el peso de apuntalante requerido en cada pie. Eso se obtiene de la siguiente manera. Primero deben calcular este MP, que está en función de este valor de acá. Entonces calculan esto, ya, este volumen requerido de apuntalante o de propante aquí, ya, que está en función de simplemente el valor del caudal. ¿Dónde está? Disculpen, eso está en función de CF, que es la concentración final de apuntalante, ya, con respecto a 1 más epsilon, ya. Entonces ustedes de ahí obtienen esa concentración requerida de apuntalante, ok. Una vez tienen eso, ahora calculan el peso requerido de apuntalante. Ese peso requerido de apuntalante va a ser el peso que va a estar, o que nosotros necesitamos de apuntalante para inyectar a la fractura, ok. Entonces eso ustedes lo obtienen también de acá, ya que le dice que va a ser la concentración o el peso de apuntalante requerido por el volumen de inyección menos el volumen de pad, ¿no es cierto? Entonces eso para ustedes sería el peso de propante inyectado, ya. Nosotros lo tenemos aquí en función de esas variables, en función de el volumen, ¿no es cierto? Ese volumen que nosotros teníamos, el CP, la concentración requerida de apuntalante, ya, el tiempo por el caudal que teníamos para conocer el volumen de inyección, que aquí también está, ¿no es cierto?, representado. Depende de cómo ustedes lo manejen, por eso les decía, ya. Como esta concentración está en libras por galón, eso dice ppg, libras por galón, ya. Entonces eso tiene que estar, ese volumen de inyección también lo multipliqué por 42 para llevarlo a galones, ya, porque su caudal está en barriles, y aquí simplemente le resté el volumen de apuntalante que ya está en galones. Entonces simplemente de esa manera ustedes obtienen el peso de apuntalante requerido, que para este problema es 39.930, ya, 39.930 libras. Una vez ustedes con ese peso de apuntalante, es como el cemento, ¿no? Ustedes lo que hacen es preparar como una lechada, ¿ya? A esa lechada ustedes la llaman slurry, SLURRY, que es básicamente la lechada que está en función de una concentración. Entonces ahora la concentración del apuntalante en la fractura, este CP, va a estar en función de eso que ustedes tienen aquí, que les está indicando que va a estar en función de el peso requerido con respecto a el área de apuntalante, el área de la fractura, ¿ya? Entonces ustedes calculan esto y la va a botar, ¿no es cierto?, un resultado que va a estar en libras por cada pie cuadrado. Una vez ustedes tienen esa concentración de apuntalante en la fractura, necesitan conocer cuánto va a ser el ancho del apuntalante en la fractura. Si ustedes revisan aquí, ese ancho va a estar en función de esa concentración, ¿no es cierto?, este de acá, con respecto a este valor que ustedes tienen aquí, ¿no es cierto?, donde este valor de θ sub p sería para ustedes el valor que han calculado acá, ¿ya? Ese valor de, ¿dónde está? Aquí, la densidad, ¿ya? Ese θ para ustedes la densidad en libras por cada pie cúbico, ¿ya? Entonces eso es lo que ustedes están reemplazando aquí, ¿ok? Una vez ustedes obtienen el ancho del apuntalante, que es esto de aquí, ¿ya? Esto de acá, este ancho, ustedes simplemente
solamente tienen que obtener el valor del ancho en las unidades correspondientes, donde si ustedes revisan la diapositiva, ¿ya? Donde si ustedes revisan la diapositiva, en el ancho, ¿dónde está? En el ancho de la puntalante que ustedes requieren, les dice que sale 0.07 pies, ¿no es cierto? 0.07 pies. Entonces, con ese ancho promedio que está en pies, lo llevan a pulgadas, dividiéndolo entre multiplicándolo, perdón, por 12, ¿ya? Entonces, de esa manera ustedes tienen esos valores, ¿ok? ¿Alguna consulta que tengan? Por favor, háganla. Duda que tengan, es solamente el volumen de inyección tiene que ser igual al que está haciendo la suma, ¿no? Claro, claro, tiene que ser igual. Ok, bien, ya. Entonces ustedes con este ancho apuntalante, ustedes tienen que proceder a comprar, ¿no es cierto? O a buscar, digamos, quien le venda un apuntalante o propante que tenga esas condiciones de ancho para que sea posicionado en la fractura, ¿ya? Entonces, de esa manera obtienen el ancho. Ahora, esto solamente sería con respecto a esa parte de ahí. Nosotros necesitamos realizar un procedimiento que me estime el programa o el programa de inyección de apuntalante a la fractura para llegar a la concentración final. Mi concentración final es de 3 libras, ¿no es cierto? 3 libras por galón, ¿no es verdad? Entonces yo tengo que proceder a realizar este diagrama de acá, que aquí ya lo tengo para ustedes, ya está ahí realizado en función de el programa de inyección. Ahora, ¿cómo obtengo esto de aquí? Ya, fíjense que yo inicialmente tengo un tiempo apuntalante calculado, ¿no es cierto? En función de el volumen y el caudal, ¿no es verdad? El volumen y el caudal de 15 barriles por minuto para este problema, ¿no es cierto? Con eso, ¿ustedes qué van a hacer? Tienen que proceder, ahora sí, recién a hacer su cálculo de el programa de mezcla de apuntalante o el programa de inyección de apuntalante, como ustedes quieran llamarlo, ya que está en función del tiempo, les está diciendo, ¿no es cierto? 3 sabemos que es la concentración final a la que ustedes deben llegar con el apuntalante en la fractura. El tiempo es el tiempo que van a tardar ustedes en considerar eso. 17 es el tiempo que ustedes tienen al iniciar la inyección y 37 para este caso el tiempo final. Asimilando eso y de manera analógica, ustedes tienen que ese tiempo que este valor de concentración de apuntalante ya tiene que ser obtenido de esa manera, donde ustedes, si tienen un tiempo cero, van a tener una concentración de 0, ¿no es cierto? Ya, ahora ustedes parten, su punto de partida para ustedes es este tiempo de 23 minutos, ya, donde en el tiempo de 23 ustedes tienen que iniciar la inyección o incrementarla de la concentración de apuntalante en la fractura, ¿ok? De manera tal que va a ser igual a este volumen de acá, ¿dónde está? Este volumen de esta concentración de acá, de 3 libras por galón, ¿ya? Multiplicada por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Este de aquí, el tiempo de que va a durar el programa de inyección de apuntalante, del tiempo de 23, ¿ya? Con respecto al mismo, porque este es el principio, ¿ya? En su inicio, el tiempo inicial, perdón, el tiempo, sí, hasta el tiempo inicial, ¿ya? Y por último, tienen que, en el denominador, el tiempo final es el tiempo que dura toda la operación de fracturamiento hidráulico, que es este de 54.21, ¿ya? Hasta ahí ustedes tienen que realizar su programa, o sea, pueden ir de 1 en 1, de 2 en 2, de como ustedes quieran, ¿ya? En este caso nosotros llegamos hasta 54.21, entonces hasta 54.21, ¿no es cierto?
¿qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente calculamos, y todo esto que está acá abajo, tal y como se los muestra aquí en el libro, ¿no es cierto?, está elevado al valor de epsilon, que era esa relación de las eficiencias, ¿no es cierto?, que ustedes tenían. ¿Ya? Entonces ese 0.44, que es la eficiencia, ¿dónde está? Se va a mantener como una constante, pero está aquí como una celda fija. Se alcanza a ver, ¿no es cierto? No sé si ustedes lo alcanzan a ver. ¿Se alcanza a ver bien? Para ver si logrando lo hago más chico, por favor. Chicos, disculpa, no te Se ve un poco pequeño. Se ve un poco pequeño, ya. Dentro de las variables numéricas, Ahora sí. ¿Ahora se ve mejor? Fíjense que esta concentración de propante inicialmente es 0, porque en el tiempo recién voy a inyectar, o sea, voy a incrementar la concentración de apuntalante, ¿no es cierto?, en el tiempo de 23.80 o 23.8. Entonces en ese tiempo inicialmente voy a tener una concentración de 0, ¿ya?, utilizando las variables que correspondan, que son los tiempos. Aquí tengo yo este C67, es el tiempo en el cual inicia mi programa de inyección de apuntalante, ¿ya? Este C67 es la celda fija que está en función de ese tiempo inicial. Eso me está diciendo la fórmula de aquí, el tiempo inicial. Este 17 se obtuvo en base al volumen de pad con respecto al caudal y se obtuvo un tiempo de 17. Es lo mismo que yo obtuve acá, ¿ya? Este tiempo de acá, este que está como celda fija, 17, que es para el libro, ¿ya?, es correspondiente a este tiempo de aquí, ¿ok? A este tiempo de 23.8, que es este mismo de acá, ¿ya? Es ese mismo de ahí. Entonces ustedes, esta variable de tiempo en el numerador va a variar, ¿no es cierto?, tanto como en el denominador, solo que en el numerador el tiempo de partida es este tiempo de 23, y en el denominador el tiempo final es este que ustedes obtuvieron de todo el procedimiento de el fracturamiento hidráulico. ¿Se comprende eso? Porque no vaya a ser que le pelen ustedes en su Excel que van a crear. ¿Eso se entendió bien? ¿Ya? Esto de acá, que es lo mismo que ustedes tienen acá, ¿se entendió bien? Chicos, jóvenes, sí, mi cámara mal, no sirve para este micrófono. ok, ya. Entonces ya con esa consideración ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente van a llevar, ¿no es cierto?, desde este tiempo inicial de 23, que es este tiempo de pad, ¿no es cierto?, tienen que llegar ustedes hasta el tiempo final, que es este tiempo de acá. Entonces simplemente calculan y esto lo llevan directamente a calcular, de manera tal que aquí al final tienen que tener la concentración final de apuntalante al tiempo final de toda la operación de fracturamiento hidráulico. ¿Ok? Bien, una vez ustedes obtienen eso, simplemente proceden a graficar como corresponda, ¿ya?, el tiempo en el eje X y la concentración de apuntalante o propante en el eje Y, de manera tal que ustedes van a tener una gráfica más o menos de esta manera, que es la misma que ustedes van a tener aquí. ¿Ya? Esa gráfica es la misma. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta que tengan hasta esa parte? ¿Saben cómo graficar? ¿No es cierto? En Excel ya saben, pues ya están en noveno semestre, tienen que saber. Entonces, listo. Hasta ahí solamente hemos seleccionado el tiempo que va a durar el tratamiento de fracturamiento hidráulico. Con ese tiempo ustedes van a obtener un caudal, y ese caudal es el que a ustedes le va a decir cuánto van a producir hidrocarburos. Pero para conocer ese caudal necesitan saber
cuál es o cómo se va a comportar la producción en el futuro. Entonces deben realizar una evaluación del pronóstico de producción. ¿Cómo lo hacen? Tienen primero que, en función de los valores de la fractura, calcular el daño que genera esta fractura. ¿Ya? ¿Cómo obtengo esto? Eso está en este libro. ¿Ok? Ustedes se vienen al volume, al Petroleum Production Engineering. En este libro de aquí más arriba, ¿ya? Al principio casi les está mostrando este diagramita de aquí arriba. Este de acá, ¿ya? Este diagrama de aquí, donde ustedes con este diagrama tienen que evaluar, ¿no es cierto? Porque les permite relacionar la conductividad de la fractura con el daño. ¿Ok? ¿Cómo obtienen cada una de esas? De la siguiente manera. Si ustedes se fijan aquí, ¿ya? Les está dando diferentes correlaciones, ¿no es cierto? Les da diferentes correlaciones, donde para obtener los caudales ustedes ocupan esta correlación si es petróleo, y ocupan esta otra que tienen aquí si ustedes tienen un reservorio de gas. ¿Ya? ¿Dónde está? Acá. ¿Ya? Entonces ustedes con esas consideraciones deben realizar sus cálculos de caudal. Entonces, ¿cómo proceden? Ustedes tienen que primero conocer todas las variables, porque deben calcular la conductividad de la fractura en función de esta relación de aquí. ¿Qué le indica esa relación? Que la conductividad de la fractura, FCD, es igual a la permeabilidad de la fractura con respecto al ancho, multiplicado por el ancho, con respecto a la permeabilidad inicial de la formación productora, que es una permeabilidad súper baja, por la longitud de la fractura. Esa longitud de la fractura está dividida entre 2, ¿ya? Porque aquí está evaluándola solamente para un lado de la fractura. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Tienen que primero obtener todos los valores, ¿no es cierto? Nosotros ya tenemos la permeabilidad de la fractura, tenemos el ancho de la fractura, tenemos la permeabilidad y tenemos la longitud de la formación, la longitud de la fractura. Entonces tenemos que proceder a hacer esos cálculos, ¿ya? Entonces vamos a calcular junto conmigo, ¿ok? Le voy a pedir que saquen su calculadora, ¿ya? Que vamos a calcular. Entonces ustedes tienen que obtener la conductividad de la fractura, ¿ya? Que la conductividad de la fractura es igual a la permeabilidad de la fractura, donde la permeabilidad de la fractura es igual a, ¿dónde está? Aquí, ¿ya? La permeabilidad de la fractura es de 200.000 milidarcy. Entonces ustedes calculan 200.000 milidarcy por el ancho de la fractura, ¿no es cierto? El ancho de la fractura, eso es lo que les está diciendo acá, donde el ancho de la fractura ustedes la obtienen del valor que ustedes ya acabaron de calcular, ¿no es cierto? En pies. Entonces ese ancho de la fractura, este de acá, donde está aquí, ya de 0.305 lo tienen que llevar a pies, ¿ok? Este 0.305 lo llevan a pies, tal y como lo tienen aquí, ¿ya? Aquí tienen un problema resuelto para que sea más fácil de hacer, ¿no? ¿Dónde está?
problema que está resuelto por aquí para que podamos relacionar bien esto que ustedes tienen para calcular. ¿Ya? Solo que no me acuerdo si ese ancho se lo estaban pidiendo en pie o en pulgada. Yo me imagino que debe estar en pie porque la longitud de la fractura también está en pie, ¿no es cierto? Aquí está, en pie. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde está? Multiplicamos por el ancho, que es 0.305, ¿ya? 0.305 dividido entre 12 para llevarlo a pies. Todo esto con respecto a la permeabilidad de la formación, donde la permeabilidad de la formación antes de la fractura le está indicando que es de 6 milidarcy, ¿no es cierto? 6 milidarcy, ¿ya? Es una permeabilidad baja, entonces ustedes reemplazan donde corresponda 6 milidarcy multiplicado por la longitud de la fractura, ¿ya? Por la longitud de la fractura, la mitad de la longitud de la fractura, eso les está diciendo. Entonces, esto va a ser igual a la longitud de la fractura, que nosotros vimos que va a ser 1000 dividido entre 100, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Aquí está. Es 1000 dividido entre 100. ¿Es verdad? Perdón, 1000 dividido entre 2. ¿Ya? 1000 dividido entre 2. ¿Cuánto sale eso? Mientras más se tarden, más tiempo nos vamos a quedar. ¿Cuánto? ¿Quién está haciendo las cuentas, por favor? ¿Me dicta? .694 me salió. Sin... Está bien. Así sin notación científica, ¿no? Muy bien. No le escuché, disculpe. Sin notación científica, así directo, 1.69, ¿no? Muchísimas gracias. Ya. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos con eso nosotros? Tenemos que proceder a ver el rango que corresponda para esa conductividad de la fractura. ¿Ya? Bien, aquí si ustedes alcanzan a ver, miren lo que les está indicando. Y es muy importante que ustedes tomen esa consideración. ¿Ya? Les está diciendo que para que ustedes calculen el daño de la fractura, ¿ya? El daño generado por la fractura, entonces ustedes tienen que considerar si la conductividad de la fractura es mayor a 1000, entonces ustedes van a ocupar esta correlación que le dice que el daño va a ser aproximadamente 0.7 menos la longitud, menos el logaritmo natural o logaritmo neperiano por la relación que existe entre la longitud de la fractura con respecto al radio de pozo. ¿Ya? Ahora, donde si la conductividad de la fractura es menor a 1, entonces ustedes deben ocupar esta otra correlación de aquí. ¿Se entiende? Entonces esto es algo que ustedes tienen que considerar al momento de, si no quieren usar ustedes la gráfica y quieren meterle eso más a su Excel, ¿ya? Entonces ustedes deben tomar esa consideración, si es mayor a 100 o si es menor a 1. ¿Se comprende? Entonces, eso ustedes tienen que considerar. ¿En cuál de las dos estamos? ¿En la que le dice que es mayor a 100 o es menor a 1? En ninguna de las dos, ¿no es cierto? Entonces, les pregunto por eso, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Pueden ustedes usar esta correlación de acá, ¿ya? Esta que le dice que el daño es igual a esto, o eso también está por aquí si no me equivoco. Ajá, esta de acá, esto de aquí, ¿ya? Para parámetros que son aproximados de una cantante de valor, un rango de FCD de esto acá. Entonces, ustedes ocupan esta correlación si están dentro de ese rango entre 1 y 100, ¿ya? Ocupan esa correlación que le dice que va a ser igual a,
1.2. Eso es lo que les está indicando, ¿ya? Entonces ustedes deben tomar esa consideración para calcular el daño o simplemente usar la gráfica, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gráfica les está indicando lo siguiente, ¿ya? La gráfica les dice que ustedes tienen este diagrama para entrar por aquí, entran por su factor, por la conductividad de la fractura, que el compañero me dictó que era de 1.69. Entonces entra con 1.69, este es 1, 2, 1.69 más o menos por aquí, más abajo, más atrás, ya, más o menos por aquí, cortas con la curva y procedes a obtener o a hacer la lectura del valor, ¿ya? Ese valor a nosotros nos sale 1.15 por ahí, ¿no es cierto? Para nosotros, ¿ya? Para este problema que ustedes están viendo aquí, ¿dónde está? Se está tardando demasiado. Para este problema se obtuvo de gráfica 1.2. ¿Por qué? Porque la conductividad, pucha, está lentísima mi máquina con tantas cosas que estoy abriendo. Salió 2, ¿no es cierto? Para este problema aquí entraron con 2, entonces entró por aquí, cortó la curva y se vino a leer hacia la izquierda, y de esa manera obtuvo ese 1.2, ¿ya? Está yendo de 0.2 en 0.2. Entonces para el valor de 1.69 que me dictó el compañero, entonces cortamos, leemos hacia la izquierda y hacemos la lectura, sale 1.3, ¿no es cierto? 1.30 y algo, ¿de verdad? Entonces ustedes proceden a anotar, ¿ya? Donde ustedes anotan que esto de aquí, que SF, ¿ya? SF, ¿dónde está? SF va a ser igual a, perdón, SF más logaritmo neperiano, ¿ya? SF más el logaritmo neperiano, más el logaritmo neperiano ¿de qué cosas? De la longitud de la fractura con respecto al radio de pozo, de la longitud de la fractura con respecto al radio de la fractura, perdón, con respecto al radio de pozo, ya es aproximadamente el valor que nosotros leímos de la gráfica, que hemos obtenido 1.3, ¿no es cierto? 1.31 por ahí, ya. Entonces ustedes se llevan ese valor ahí, 1.31, ya. Con ese valor, ¿qué hacen ustedes? Simplemente despejan, ¿ya? Entonces ustedes pasarían a decir lo siguiente, que va a ser SF, o el daño de la fractura, va a ser igual a 1.31 menos el logaritmo neperiano, ¿ya? El logaritmo neperiano de la longitud de la fractura, que sabemos que es 1000 y tiene que estar dividida entre 2, ¿no es cierto? Eso nos lo está indicando en esta partecita de... Ay, está lentísima, me está dando rabia. Está tardando demasiado en cargar ese archivo, ¿ya? Ustedes simplemente se reemplaza sin dividir entre 2, aquí directamente el valor entero, ya, es decir, a la mitad. Fíjense, es que aquí toman el archivo 2000 y ustedes tienen que reemplazar la mitad solamente, ya. Entonces solamente reemplazan el valor de la longitud de la fractura dividido entre 2, ya, es decir, 1000 dividido entre 2 o 500, ya. Todo esto con respecto a el radio de pozo, el radio de pozo que tiene que estar en pies, donde el radio del pozo se lo da aquí, ya. Temperatura, radio de drenaje, radio de pozo, radio de pozo, radio de pozo,
0.345, ¿ya? 0.345 el radio de pozo. ¿Dónde está? Aquí está el radio de pozo, 0.354. Estaba confundiendo valores, disculpen. Entonces, con respecto a 0.354, ¿cuánto sale esto? Sale un valor negativo, no se preocupen por eso. ¿Ya? ¿Cuánto sale, por favor? Menos 5,97. Menos 5.97. Muchas gracias, compañera. ¿Ya? Entonces ya tenemos el daño de la fractura. ¿Qué hacemos con ese daño de la fractura? Es el daño que vamos a utilizar nosotros para poder calcular el caudal a cierto tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ya tenemos SSF. ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente debemos calcular el valor de los caudales de producción para realizar BLP, ¿ya? Aquí ustedes tienen un ejemplo de qué sería si fuese un pozo de gas, ¿ok? En este lado me he llevado los parámetros correspondientes a la formación, en este caso, ¿no es cierto? Para un reservorio que me está indicando que es de... Este reservorio es de, dependiendo de los datos de fluido a producir, ¿ya? Me dice que es petróleo, ¿no es cierto? Factor volumétrico del petróleo y viscosidad del petróleo. Entonces no es gas. Al no ser gas, ustedes ocupan la correlación o la fórmula correspondiente a petróleo, que es la que ustedes conocen desde que están en quinto semestre desde reservorio 1, ¿no es cierto? Que le dice que el caudal de petróleo va a ser igual a 7.08 por todo esto acá. ¿Ya? Algo que ustedes no van a considerar, este 0.75 y este A'Q. ¿Ya? No consideran eso, solamente consideran todos los valores. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Como tienen la viscosidad y el factor volumétrico, ¿no es cierto? Tienen viscosidad, fluido a producir. Tienen viscosidad 1.2 y factor volumétrico 1.16, ¿ya? Entonces, ustedes ocupan factor volumétrico 1.16, viscosidad del petróleo 1.2 centipoise, ¿ya? Lo que está en amarillo es si ustedes tuviesen un pozo de gas. Ustedes también háganse otra tabla aparte, ¿ok? Otra tabla aparte que les relacione en función de esta gráfica de acá. Entonces, no se queden atrás con esta parte de aquí, porque a la hora del examen, ya están viendo ustedes ahorita que nos estamos tardando harto, pero es porque yo lo estoy tratando de detallar lo más posible. Es harto su examen de fracturamiento hidráulico, ¿ya? Es largo, ¿ya? Entonces, apenas estamos, se podría decir, en la mitad. Tienen que hacerse ustedes entonces una correlación que le relacione caudal en función de la presión de fondo fluyente. En este caso estamos evaluando las correlaciones de Darcy para que nosotros evaluemos lo siguiente. Fíjense que si ustedes verifican, ¿no es cierto?, en el punto en el que nosotros estamos... ¡Ay, mierda! Estoy renegando con mi computadora que da miedo. Oh, santo. Ya. Hemos obtenido, ¿no es cierto?, la permeabilidad el daño de la fractura. Y con ese daño de la fractura, dependiendo del fluido que ustedes tengan, deben evaluar caudal. ¿Me pudiesen decir si ya han avanzado harto con el ingeniero o si le falta todavía harto para terminar fracturamiento hidráulico? Chicos. Ya, ¿por dónde están con el ingeniero en el tema de fracturamiento hidráulico? ¿Me pudiesen decir, por favor? Víctor, Jenny, José Manuel. Creo que estoy hablando solamente con una persona de acá. Por favor, lo demás, confírmenme cómo están con el avance con el ingeniero.
nadie. Estamos en teoría. Gracias, Diego. ¿Ya? Entonces, en qué diapositiva más o menos están con el ingeniero? ¿Me pudiesen confirmar? Por el XF. O sea, ¿en qué diapositiva están? Más específicamente, por favor. Ya están por lo menos en la mitad, diapositiva 40, diapositiva... yo le voy a estar mostrando diapositivas y ustedes me dicen en qué diapositiva están. ¿Están por aquí? ¿Sí o no? Respondan, por favor. No estoy para estar viendo el chat. Hablen ahí, activen su micrófono un rato. ¿Más arriba? ¿Más abajo? No lo escucho. Más arriba. Más o menos ahí. Una imagen. A ver. ¿Están por acá? A ver, le voy a preguntar a alguien. Jamie, ¿están ahí o en qué diapositiva están? Por estrés vertical. Ya, están por estrés vertical. Yo lo que tengo anotado es cerca de la selección de foso. Ya. Listo. Ya les digo en qué dirección está orientado la fractura. ¿Cómo se orienta la fractura? El ingeniero, ¿me pudiesen confirmar, por favor? Siento que estoy hablando solo acá. Parece que no hay 16 personas que están aquí. 15. Para que lo dejemos ahí y lo continuemos la próxima semana. Por eso que les pregunto.